Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Les recordamos que esta tarde estamos dedicando nuestro programa a la corrupción. Hemos visto la extraordinaria película de Francesco Rosi, Las manos sobre la ciudad, que nos ha dado verdaderamente mucha cuerda para poder, nos podría seguir dando cuerda para seguir hablando sobre ella y sobre los diversos aspectos que toca del problema, de la problemática que hoy nos ocupa. Vamos a cerrar este primer bloque con Arturo Beltrán, que quería comentar algo, supongo, respecto a lo que habían dicho José Luis o Miguel. Pues sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, estoy un poco sorprendido con eso de que el franquismo era la democracia cristiana, porque la verdad es que es la primera vez que oigo yo esta idea. Y no sé si le hubiera gustado ni Bueno, al propio... es una idea que ha lanzado Antonio No sé si... y a la que se han adherido Miguel. Con entusiasmo. Y que se podía demostrar Miguel, y en cierta medida José Luis González Quiros. No, sí creo que a lo mejor la base sociológica del franquismo hubiera podido votar a la democracia cristiana en un contexto y la distinto. forma mentis. Quiero decir que, situando a la democracia cristiana aproximadamente a la derecha, para entendernos, pues sí, probablemente la misma gente que estaba con Franco hubiera votado quizá a la democracia cristiana. Pero vamos, que el franquismo era la democracia cristiana me parece una afirmación sorprendente. Pero bueno, está bien. Lo cierto es que efectivamente, digamos, esa base sociológica del franquismo se quedó con un franquista que fue Adolfo Suárez. O sea, esto es así, eso es evidente, que fue ministro secretario general del movimiento. Bien, pero aparte de eso, que me ha sorprendido y quería decirlo, claro, aquí tenemos un problema y es que, voy a hablar un poquitín, muy por encima de la presunción de inocencia. En primer lugar, la corrupción es un fenómeno general, pero que cuando se concreta en delitos no se llama corrupción, se llama prevaricación, se llama tráfico de influencias, se llama cohecho. Tiene una serie de nombres más o menos técnicos que vienen de la historia muchas veces. Claro, una cosa es la presunción de corruptibilidad que nos lleva a la prudencia, que sería la frase de Largo Caballero. Vamos a ser sensatos y a pensar que el ser humano es ambicioso, que el ser humano es egoísta, que el ser humano, cuando recibe tentaciones, frecuentemente cae en ellas. Y entonces, desde esa presunción vamos a institucionalizar las cautelas y los controles. Y a partir de la base de que el ser humano puede hacer daño, puede hacer el mal. No de que es bueno o arcangélico por naturaleza. Eso me parece muy razonable. Pero cuando ya estamos en el campo del derecho penal, entonces es que no hay más remedio que partir de la presunción de inocencia. Es decir, mire usted, aquí usted llega a juicio sin ser condenado. En juicio tienen que practicarse una serie de pruebas suficientes de cargo para demostrar su culpabilidad. Me parece que esa es una ganancia fundamental en el campo de los derechos humanos. Pero bueno, irrenunciable. Estamos de acuerdo. Irrenunciable. No, pero es que quiero decir que, claro, pues a ver, presunción de inocencia. Es que la presunción de inocencia no se puede confundir la presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona a la que se le imputa un delito con la presunción de corruptibilidad del ser humano que nos debe llevar a tomar las mayores cautelas, claro, sobre todo cuanto más sea su poder. Dos cosas distintas. Cuanto mayor sea su poder. Entonces, yo quería ir a eso. Y en ese sentido sí hay una cosa que me preocupa mucho. Y es que podamos llegar a la corrupción de segundo orden, y llamo corrupción de segundo orden a que a mí que se corrompa un partido político, que se corrompa un gobierno o un ministro o un concejal, o tal, me preocupa, pero relativamente, en tanto en cuanto haya alguien que ponga en marcha un mecanismo de represión y de sanción de esa corrupción. Si este mecanismo no se pone en marcha por la singular debilidad de control del Parlamento español, que prácticamente, pues, no nos engañemos, el partido que gobierna es el que hace las listas, y el que hace las listas y el que se mueve no sale en la foto, y de esta manera pues el Parlamento tiene una capacidad de control muy pequeña. Queda otro poder de control, que es el Poder Judicial. Es un poder singularmente débil. Tiene que ser débil, porque si el Poder Judicial se concentraran los 4.000 jueces en una mesa como un Consejo de Ministros, pues a lo mejor esto sería una tiranía de la judicatura. Tiene que estar disperso, porque puede entrar en tu casa, porque puede intervenir tu teléfono, porque tiene demasiado poder como para concentrarlo. Es mejor que esté disperso, está bien. Pero si tiene tan poco poder, que no puede atajar aquellos delitos en los que se concreta la corrupción, entonces llegamos a una corrupción de segundo orden en que resulta que el poder de control por antonomasia desaparece. Si esto además se debe
a que entra la corrupción en el Poder Judicial, entonces ya es la tragedia. Yo creo que en este momento, por fortuna, se pueden contar con los dedos de una mano los jueces corruptos, no ya los que han sido condenados. Quiero decir que a mí no me importaría que todos los jueces fuéramos obligados a hacer una declaración de patrimonio y se vería que no hay en España un juez rico, como no lo sea por su casa. Cosa que me gustaría ver en qué otras profesiones se puede decir lo mismo. Y cuando digo jueces digo fiscales, exactamente igual. Pero hay otra corrupción que está ahí, que es la corrupción de la vanidad, la corrupción del ascenso, el llegar al Supremo, el a ver si me dan, el por qué yo no. El corazón humano siente muchas veces el agravio comparativo, la envidia, no sé qué. Y claro, eso en este momento... Y el veneno del sectarismo ideológico que está muy metido en la judicatura. Bueno, pues todo eso también puede llegar a una corrupción, que no es una corrupción económica, pero sí es una corrupción de la función, ¿no? Y eso sí sería muy peligroso. Yo creo que todavía no estamos en un nivel como para echarse a temblar, pero que hay que atajarlo lo antes posible y reforzar los mecanismos de control. Os habéis adentrado en el tema sin dejar a María que lo introduzca. Os pido brevedad. Sí. Yo quería, supongo que quieres comentar algo de claro, lo que quería comentar todo lo que acaba de decir Arturo, que es interesantísimo. Un segundo. Es que le había preguntado sobre la presunción de inocencia. Y yo quiero decir que presunción de inocencia de verdad solamente tienen que respetarla los que actúan en el juicio, en el judicialmente. Jueces, fiscales, abogados, procuradores, partes, evidentemente. Fuera de ello, de ninguna manera. Ejemplo, Durán Lleida no ha sido condenado. Y sin embargo yo digo, presuntamente es culpable. Presunción de culpabilidad. ¿Qué es eso de presunción de inocencia? La prensa no está obligada a eso. Y hay un miedo heredado del franquismo que no hay periodistas que siempre estén salvando presunción de inocencia. Pero si vosotros no estáis obligados, no estáis en el proceso. Es que creo que hay que distinguir, y creo que es correctísimo. Vamos a ver, hay una responsabilidad jurídica cuyo último vértice es la responsabilidad jurídico-penal. Ahí está la presunción de inocencia. Porque en otras cosas, por ejemplo, incluso en materia civil, hay veces en que hay responsabilidad civil sin culpa, objetiva, sin duda, objetiva, administrativa, sin culpa, objetiva. Y la responsabilidad política, al revés, no se basa en la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho un derecho fundamental que tiene su sentido cuando se va a aplicar un derecho sancionador. Esencialmente el derecho penal, en parte el derecho administrativo sancionador. Fuera de ahí, no es su campo. La responsabilidad política no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. Si un partido político está corrompido, el líder de ese partido político, pues tiene que dimitir o tiene que marcharse o lo que se quiera. O sea, pero estamos libres de decir es culpable o presuntamente culpable. Totalmente aunque no haya sido condenado. Totalmente libre, porque la responsabilidad política es de otro orden distinto. Muy brevemente, por favor. Es que me parece a mí que en la conversación muy interesante que se acaba de producir cruzada entre Arturo y Beltrán y Antonio García Trevijano, gravita un equívoco que viene del propio nombre de presunción de inocencia, que desde mi punto de vista es perturbador. Porque la presunción de inocencia no es una presunción. Una presunción, en derecho, si no me confundo, es exonerar de prueba un hecho en función de otro hecho que se tiene por probado. Hay dos tipos, la legal... O sea, la presunción juris tantum, que permite... Sí, y luego, dentro de las presunciones legales, la juris tantum y la juris... Pero no, es exonerar de prueba un hecho en función de otro hecho que se da por probado. Lo que llamamos presunción de inocencia en el proceso penal y en el proceso administrativo sancionador, en el derecho disciplinario, es otra cosa. Es que para condenar a alguien hace falta prueba de cargo. Entonces, la palabra presunción, desde mi punto de vista, que es errónea técnicamente, gravita como un equívoco semántico cuando se tratan estas cuestiones. Gracias por eso pretendía yo. Primera observación. Aclarar eso. Segunda observación. Es que el derecho penal no es el instrumento adecuado, aquí me arriesgo ya, a ver. No es el instrumento adecuado para sancionar la corrupción política. Yo no digo que no deba ser sancionada penalmente, pero el derecho penal, por muchas razones, es un instrumento insuficiente, modestísimo y, por tanto, insatisfactorio. Los mecanismos son otros y esto nos adentra en lo que nos contará María, imagino, y en lo que luego hablaremos. Será luego, porque ¿no? El problema
los problemas son fundamentalmente, y a mí es lo que me preocupa y de lo que me gustaría hablar, y estoy convencido que algunos otros de los colegas también, son los problemas institucionales y morales, es que has tocado e el intelectuales. Tema. Ese es el tema de la corrupción, ese. Totalmente de acuerdo. Yo totalmente de acuerdo, vamos, con todo lo que habéis dicho, y creo que es una aclaración excelentemente hecha. Lo que yo quiero subrayar, que quizás soy el culpable de haber introducido este equívoco aquí, pero lo he hecho adrede, porque es que los partidos usan muchas veces este término para depurar políticamente al presunto culpable. En este caso sí, porque le está denunciando a la opinión pública. Aparte de usted en medio, quítale en medio, investíguese, y eso es que se le reponga con todos los honores. Pero no, se sigue teniendo de alcalde a un señor que tiene... En fin, y esto es lo que realmente yo quería decir, ¿no? Que la presunción de inocencia convertida en una disculpa del político para evitar que se investigue la conducta de una persona que tiene un poder, ¿no? Bueno, pues ahora, a pesar de que, como habrán podido comprobar, nos hemos salido mucho del tema del comentario de la película y hemos entrado ya de lleno en el asunto que nos ocupa, vamos a dejar que María nos haga una pequeña introducción al problema de la corrupción. Que sobradamente está introducido, pero procedo. En el pensamiento aristotélico, la corrupción era lo opuesto a la virtud, es decir, la desvirtuación del bien mayor, de la vida pública. John Dalbert Acton, más conocido como Lord Acton, en 1887 llegaba a afirmar ingeniosamente que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la corrupción como una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente públicas, en provecho económico de otra índole de sus gestores. Trazar una historia de la corrupción sería una misión tan inabarcable como probar hacer una historia del género humano, ya que ciertamente no ha existido régimen político que haya estado libre de esta calamidad. Pero no es menos cierto que algunos regímenes políticos, más que luchar contra la corrupción, parecen haber sido concebidos para ampararla. Tampoco han faltado pensadores que han elogiado la corrupción como motor del progreso de las sociedades. Un ejemplo claro de ello sería el politólogo Samuel P. Huntington, quien llegó a afirmar lo siguiente. La corrupción puede ser considerada un factor de modernización y de progreso económico, permitiendo, por ejemplo, un recambio social a favor de clases emergentes dispuestas a desbancar el obstruccionismo de las viejas élites, agilizando procesos burocráticos y seleccionando a los principales actores del mercado a fin de que surjan aquellos que invierten de forma decidida, incluso sobornando en sus proyectos empresariales. Pero tales defensas cínicas de la corrupción se han probado falsas. La riqueza que produce la corrupción solo beneficia a quienes la amparan y a cambio degrada las instituciones y provoca un envilecimiento moral que acaba extendiéndose a todo el cuerpo social, llegándose a ese estado que denunciaba Salustio en La Conjuración de Catilina. Desde que empezaron a honrarse las riquezas y se comprobó que detrás de ellas iba la gloria, la autoridad y el mando, decayó el lustre de la virtud, túvose la pobreza por afrenta y la inocencia de costumbres por odio y mala voluntad. Palabras que bien podrían servir para describir la actual situación de la política española, en la que la corrupción se ha hecho un mal endémico. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados sobre las causas morales de esta lacra. También les pedimos que traten de determinar si es un fenómeno consustancial al ejercicio del poder, como sostenía Lord Acton, o derivado de regímenes políticos inicuos. Y también les preguntaremos y les pediremos que nos expliquen las razones de su proliferación en el tiempo presente, un tiempo en el que supuestamente y en teoría los poderes públicos están más sometidos a controles que en fases anteriores de la historia. Bueno, Miguel, empezamos contigo. No digo una primera aproximación porque ya habéis hecho varias aproximaciones. Está muy aproximado al fenómeno. Ahí pero... es nada. No, me viene bien empezar porque en realidad me permite extender un poco con mis últimas palabras en el bloque anterior, que era el intento de encuadramiento de los fenómenos de corrupción delictivos desde el punto de vista jurídico-penal, de la jurisdicción penal, la insuficiencia del derecho penal para ellos, incluso la deficiencia, no solo la insuficiencia, sino la deficiencia de los mecanismos penales para abordar esos fenómenos y su encuadramiento institucional, moral e intelectual. Bueno, pero yo me permito comenzar por la última pregunta de María. A mí la frase de Lord Acton, famosa, yo no estoy de acuerdo con ella y por tanto prefiero comenzar por discutirla directamente. Decir que el poder corrompe, esa es una tesis del anarquismo y del liberalismo en cuanto a anarquismo, pero existen poderes no corruptores. Si pensamos que todo poder es corruptor, que todo poder tiende a corromper,
entonces la cosa va mal, porque ¿y la patria potestad? La patria potestad es un poder que está hecho, que corrompe, o está hecho en el servicio de aquel sobre quien se ejerce. Los poderes de dirección del empresario en el seno de la empresa, ¿son poderes corruptores o son poderes sin los cuales? El poder político, analógicamente a todo poder, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es un estudio de la estructura del poder, de la estructura ontológica del poder, y aplicar luego la analogía, porque la analogía es el gran concepto de la filosofía clásica y la que permite abordar todos los problemas, ¿no? Bueno, es verdad que si abordamos el asunto del poder político podemos llegar a la conclusión que desde un punto de vista empírico o que desde un punto de vista fenomenológico, en muchas ocasiones el poder ha sido corruptor y que el ejercicio absoluto del poder tiende a corromper mucho más. Es decir, que yo, estando en desacuerdo inicial con la frase de Lord Acton planteada radicalmente como está, tendría que reconocer que es bueno, lo decía antes José Luis González Quirós, pensar en la estructura que debe anudarse en torno al poder para limitarlo al ejercicio de su finalidad. Lo que el poder corrompe cuando sale de su finalidad y se dedica a otras finalidades que no son la suya. Entonces es cuando el poder se convierte en corruptor. Este es un problema que habría que ilustrar históricamente y sociológicamente y que es complejo. Pero lo dejo aparte. Simplemente, como se ha hecho una mención expresa a la frase de Lord Acton y se nos ha pedido un juicio concreto, yo me he aventurado a hacerlo. Yo también lo hago. Pues si quieres entramos al juicio y luego vamos a lo demás. No, bueno, sí, y luego yo, muy sintéticamente, porque se trata en realidad de decir, los fenómenos de corrupción son un epifenómeno, no se producen... lo importante no es que no son simples excrecencias, sino que hay que ligarlos a las causas. Bien. Entonces, aunque la corrupción sea un fenómeno universal, porque la naturaleza humana, el pecado original es un dogma de fe católico, pero de evidencia empírica, al margen de la fe católica. Entonces, que el pecado original existe, lo evocaba muy bien José Luis González Quirós, luego, por tanto, que corrupción va a haber siempre en todos los órdenes. Pero a mí no me interesa esto, me interesa hasta qué punto la corrupción depende de un encuadramiento institucional. Cuando hay sistemas, regímenes y encuadramientos sociales e institucionales corruptores. Porque entonces la corrupción se potencia y se hace, como dicen ahora los cursis, sistémica. Bueno, y este es el gran problema. Entonces las causas que se entrelazan ahí, desde mi punto de vista, son las siguientes. En primer lugar, institucionales. Y en este sentido tendríamos que examinar lo que es el sistema de partidos, el estado de partidos, pero ni siquiera. Yo creo que es que el estado de partidos, ni siquiera allí donde no hay un estado de partidos en sentido riguroso, existe posibilidad en las democracias contemporáneas de corrupción sistemática. Es verdad que en el estado de partidos viene reforzado por la financiación de los partidos políticos, que es una de las grandes claves. Sin la clave de bóveda de la financiación de los partidos políticos, porque son facciones, banderías que necesitan inmensas sumas de dinero para continuar su función central y monopolística en el seno del Estado contemporáneo, no se puede comprender. Eso está claro. Pero no solamente tenemos esta primera causa, sino que hay una segunda causa que es universal en las democracias contemporáneas reforzadas en el Estado de partidos. Aquí sí que la primera es mucho más intensa. Fuera del estado de partidos no se puede vivenciar con tanta nitidez ese factor de corrupción. En cambio, la segunda que voy a mencionar es más extensa, aunque más intensa en el estado de partidos, que es la invasión de la administración por la política. Por la política no, por los partidos. Entonces, eso nos llevaría a la destrucción de las instituciones administrativas que evocó magistralmente en sendos libros, el segundo transformado del primero, Alejandro Nieto, la organización del desgobierno y la nueva organización del desgobierno. Y que en sentido positivo ha explicado otro maestro de la administración pública contemporánea, desde mi punto de vista, el que tiene una sensibilidad histórica e institucional superior, y me encanta hacerlo, que es Ramón Parada Vázquez. Bueno, entonces, ahí está el gran tema. Yo sobre esto me reservo un turno posterior. Es evidente que el factor institucional reprime en buena medida las tendencias de corrupción que son connaturales a la debilidad de la naturaleza humana. Pero ahí es donde inciden otros factores que son de tipo cultural y que son
factores que hemos denominado morales e incluso religiosos. Pero quedémonos en la moral natural. Factores morales, donde no existen la contención moral, pues la corrupción se expande. Y aquí la imitación de los poderosos sobre la debilidad de la naturaleza humana ha operado de modo devastador en las últimas décadas. Pedro Mártir de Anglería, el famoso cronista de tiempos de Isabel la Católica, decía: juega el rey, todos son tahúres; estudia la reina, todos estudiantes. Es decir, la imitación de las élites. Cuando las élites son élites que tienen un comportamiento vergonzoso, arrastran hacia abajo el comportamiento vergonzoso que se va expandiendo. No, y además allá donde el corrupto se pavonea, la gente considera que para no verse como irrelevante o como puro lumpen tiene también que ser corrupta. O sea, genera efectivamente ese y una línea espíritu emulador. Finalmente hay un aspecto en el que yo creo ya que alcanzaré menos acuerdo con mis doctos amigos y colegas, que son factores ya, yo diría que intelectuales. Leplé decía: el error más que el vicio es que pierde a las naciones. Esto Vegas Latapié era su leitmotiv en Acción Española y lo fue toda su vida. El error más que el vicio es quien pierde a las naciones. Yo creo que aquí hay grandes errores esparcidos secularmente y reforzados decenalmente que respecto del origen del poder, respecto de muchas cuestiones centrales que hacen reforzar notablemente la corrupción en nuestros días. José Luis. Sin meterme en teorías que siempre son discutibles y cuando las expone Miguel siempre son brillantes, ¿no? Aunque a veces no sean totalmente exactas o yo no las comparta por completo. Yo hay una cosa muy concreta. Tú has dicho, y estoy de acuerdo contigo, que la financiación de los partidos es el gran motivo de... Bueno, en concreto, la financiación de los partidos es la gran excusa para la corrupción, porque la mayor parte del dinero que se reclama en nombre de la financiación de los partidos va a parar a bolsillos particulares. Es decir, que esto es una perversión típica del sistema, es decir, que la gente está dispuesta a financiar a los partidos y ya ha convertido eso en un motivo noble. No tiene nada de noble el financiar a los partidos. No hay por qué dar dinero para financiar a los partidos. En España los partidos tienen fuentes supersuficientes de financiación, pero se ha corrido la voz de que es que te pido dinero para el partido y entonces, claro, como pides dinero por el partido, y eso no es fácil de comprobar, porque no puedes llamar al partido y decir: oye, me habéis pedido esto, pues va él y lo suelta por si acaso. Pero la mayor parte de las veces, esto es muy difícil de investigar, pero en fin, yo creo que no es difícil de entender, ese dinero que se pide para los partidos no va ni siquiera a los partidos, va al bolsillo del que los ha pedido. 50-50. Bueno, yo creo que ahí, vamos, lo que alguno de estos renombrados políticos catalanes ha trincado en nombre de la nación catalana está en un porcentaje enormemente alto en su bolsillo y en el de sus hijos, y no en los partidos. O sea, que eso se ha convertido en una gran excusa, ¿no? Luego, la corrupción es inherente al poder. Yo entiendo que sí, yo estoy más con Lord Acton. Si bien no tengo más remedio que reconocer que el poder de suyo no es corruptor, es evidente, el poder es un bien. Todo poder tiene algo de bueno. Pero lo que pasa es que no se puede considerar simplemente el poder en abstracto. El poder es algo que alguien tiene. Y el que es de suyo capaz de hacer el mal, somos cada uno de nosotros. Y por tanto, si se tiene un poder incontrolado, que es lo que realmente dice Lord Acton, ese poder va a ser siempre corrupto. De manera que, desde el punto de vista institucional, no hay otra solución que el control universal, la poliarquía, unos vigilándose a otros. Esto es poco elegante decirlo, pero es así. Es decir, si usted en una comunidad de vecinos, por ejemplo, no se dan las facturas a los vecinos de los gastos, pues el administrador de la comunidad se estará llevando el dinero. Y lo que hay que hacer es una ley que diga que las facturas, que por cierto no se hace, las facturas que se pagan en nombre de la comunidad la puedan comprobar los vecinos. Si en un ayuntamiento se dice que, en fin, yo he estado viendo por curiosidad, porque hay un periodista que habla de ello, las finanzas de los partidos políticos españoles hoy. Entonces, es un periodista que no voy a mencionar para no hacer propaganda de ningún medio en concreto, que hoy, a la vista de lo que está pasando, ha decidido llamar a todos los partidos y preguntar por sus finanzas y por sus cuentas. Y hay dos que dan las cuentas de los partidos, que son Ciudadanos
y el Partido Socialista Obrero Español. Los dos remiten a una página web. La de Ciudadanos está razonablemente bien. Primero, es una cifra muy pequeña y está todo bien explicado. Pero ya la propia del Partido Socialista es una broma eso. Pero los demás es que ni siquiera dan cuenta de eso. Porque no hay ninguna transparencia, por tanto no hay ninguna forma de control. Y cuando no hay forma de controlar en qué se gasta el dinero del Ministerio de Defensa, qué comisiones paga o no paga, o en qué se gasta el Ministerio de Educación, o por qué razón hace hospitales el Ministerio de Sanidad, o por qué se los adjudica a este otro, es sencillamente, de una bobería angelical imaginar que eso se va a haber hecho de acuerdo con todas las condiciones y sin que nadie haya metido la mano por el medio. De manera que la única manera posible de evitar la corrupción con sistema de partido y sin sistema de partidos es que haya maneras de verificar que el dinero que se nos saca a los simples ciudadanos para pagar los gastos públicos se pueda controlar. Si no hay eso, y en España claramente no lo hay, el nivel de opacidad que hay en España es pasmoso, pero vamos, que lo hay en los institutos de enseñanza media, en las universidades, en los hospitales. Estos días, y termino ya, se está discutiendo mucho, por ejemplo, en Madrid, si es mejor la financiación pública o la financiación privada de la sanidad. Independientemente de lo que uno piense sobre eso, que puede discrepar por razones ideológicas, hay un dato técnico decisivo, que es ¿cuál? Que no se sabe realmente cuáles son los costes de la sanidad pública ni de la sanidad privada. ¿Por qué? Porque la opacidad y la falta de homogeneidad y la falta de rigor profesional en esas contabilidades hace imposible tomar realmente con rigor una decisión al respecto. De manera que nuestro problema principal es que el gasto público ha aumentado de una manera asombrosa y la administración pública ha aumentado de una manera asombrosa en los años de democracia, para ceñirnos al periodo en el que tiene sentido poder controlar estas cosas, y de ninguna manera han aumentado nuestros procedimientos de control. Me refiero al procedimiento de control de los ciudadanos, ni los procedimientos institucionales de control. Por tanto, es muy normal que haya crecido la corrupción. Lo contrario habría sido un milagro. Y lo que hay que reprochar a los políticos es que no hayan sabido ver desde el principio que esto iba a pasar. Y más, y termino ya, la primera vez que pasó y se dijo, los partidos políticos, y en concreto el Partido Socialista, porque yo creo que el primer caso en la democracia española de corrupción denunciado públicamente fue la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, en la que hubo un señor que se llamaba Alonso Puerta, que dijo que había unas corrupciones importantes en las contratas. ¿Cómo reaccionó el partido? No castigando a los corruptos, sino expulsando a Alonso Puerta. Sí. Y ese es el antecedente y de ahí viene todo lo demás. Vamos a hacer una brevísima pausa. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes hablando sobre la corrupción. Es el que hace las listas, y el que hace las listas y el que se mueve no sale en la foto, y de esta manera pues el Parlamento tiene una capacidad de control muy pequeña. Queda otro poder de control, que es el Poder Judicial. Es un poder singularmente débil. Tiene que ser débil, porque si el Poder Judicial se concentraran los 4.000 jueces en una mesa como un Consejo de Ministros, pues a lo mejor esto sería una tiranía de la judicatura. Tiene que estar disperso, porque puede entrar en tu casa, porque puede intervenir tu teléfono, porque tiene demasiado poder como para concentrarlo. Es mejor que esté disperso, está bien. Pero si tiene tan poco poder, que no puede atajar aquellos delitos en los que se concreta la corrupción, entonces llegamos a una corrupción de segundo orden en que resulta que el poder de control por antonomasia desaparece. Si esto además se debe a que entra la corrupción en el Poder Judicial, entonces ya es la tragedia. Yo creo que en este momento, por fortuna, se pueden contar con los dedos de una mano los jueces corruptos, no ya los que han sido condenados. Quiero decir que de los derechos humanos pero bueno, esto es irrenunciable. Estamos de acuerdo. Es irrenunciable. No, pero es que quiero decir que, claro, pues a ver, presunción de inocencia. Es que la presunción de inocencia no se puede confundir la presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona a la que se le imputa un delito con la presunción de corruptibilidad del ser humano que nos debe llevar a tomar las mayores cautelas, claro, sobre todo cuanto más sea su poder. Dos cosas distintas. Cuanto mayor sea su poder. Entonces, yo quería eso. Y en ese sentido sí hay una cosa que me preocupa mucho, y es que podamos llegar a la corrupción de segundo orden, y llamo corrupción de segundo orden a que a mí que se corrompa un partido político, que se corrompa un gobierno o un ministro o un concejal, o tal, me preocupa, pero relativamente, en tanto en cuanto haya alguien que ponga en marcha un mecanismo de represión y de sanción de esa corrupción. Si este mecanismo no se pone en marcha por la singular debilidad de control del Parlamento español, que prácticamente pues,
no nos engañemos, el partido que gobierna... Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la lluvia. Les recordamos que esta tarde estamos dedicando nuestro programa a la corrupción. Hemos visto la extraordinaria película de Francesco Rosi, Las manos sobre la ciudad, que nos ha dado verdaderamente mucha cuerda para poder... Nos podría seguir dando cuerda para seguir hablando sobre ella y sobre los diversos aspectos que toca del problema, de la problemática que hoy nos ocupa. Vamos a cerrar este primer bloque con Arturo Beltrán, que quería comentar algo, supongo, respecto a lo que habían dicho José Luis o Miguel. Pues sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, estoy un poco sorprendido con eso de que el franquismo era la democracia cristiana, porque la verdad es que es la primera vez que oigo yo esta idea. Se llama prevaricación, se llama tráfico de influencias, se llama cohecho. Tiene una serie de nombres más o menos técnicos y que vienen de la historia muchas veces. Claro, una cosa es la presunción de corruptibilidad que nos lleva a la prudencia, que sería la frase de Largo Caballero. Vamos a ser sensatos y a pensar que el ser humano es ambicioso, que el ser humano es egoísta, que el ser humano, cuando recibe tentaciones, frecuentemente cae en ellas. Y entonces, desde esa presunción vamos a institucionalizar las cautelas y los controles. Y a partir de la base de que el ser humano puede hacer daño, puede hacer el mal. No de que es bueno o arcangélico por naturaleza. Eso me parece muy razonable. Pero cuando ya estamos en el campo del derecho penal, entonces es que no hay más remedio que partir de la presunción de inocencia. Es decir, mire usted, aquí usted llega a juicio sin ser condenado. En juicio tienen que practicarse una serie de pruebas suficientes de cargo para demostrar su culpabilidad. Me parece que esa es una ganancia fundamental en el campo. Y no sé si le hubiera gustado... Bueno, es una idea que ha lanzado Antonio y a la que se ha adherido Miguel. Con entusiasmo. Y que se podía demostrar científicamente. Y en cierta medida José Luis González Quiros. No, sí creo que a lo mejor la base sociológica del franquismo hubiera podido votar a la democracia cristiana en un contexto y la forma distinto, mentis. pero quiero decir que, situando a la democracia cristiana aproximadamente a la derecha para entendernos, pues sí, probablemente la misma gente que estaba con Franco hubiera votado quizá a la democracia cristiana. Pero vamos, que el franquismo era la democracia cristiana me parece una afirmación sorprendente. Pero bueno, está bien. Lo cierto es que efectivamente, digamos, esa base sociológica del franquismo se quedó con un franquista que fue Adolfo Suárez. O sea, esto es así, eso es evidente, que fue ministro secretario general del movimiento. Bien, pero aparte de eso, que me ha sorprendido y quería decirlo, claro, aquí tenemos un problema y es que, voy a hablar un poquitín, muy por encima de la presunción de inocencia. En primer lugar, la corrupción es un fenómeno general, pero que cuando se concreta en delitos no se llama corrupción.